Jesús, aleluya, gloria a tu nombre. Hermano, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde, alabado sea Dios. El Señor les bendiga mucho más. Mi alma te alaba, Jesús. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Bendito eres mi Dios. Hermano, el ambiente está como un poco cargado, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. Amén. Alabado sea tu nombre. Los días que estamos viviendo, hermanos, son como un poco sombríos. Alabado sea Dios. Se siente en el ambiente como que las tinieblas quieren controlar todo lo que se está ocurriendo en este mundo. Pero gracias a Dios, las tinieblas no pueden ir más allá de lo que Dios le permite, porque la iglesia todavía está aquí abajo en la tierra. Amén. Alabado sea Dios. Y no es de eso que voy a hablar, pero he visto mucha confusión, hermano. Hay mucha gente dentro de la iglesia confundida. Estaba mirando un reportaje que salió en las noticias hace unos días sobre un chip que le están poniendo a mucha gente. Mira, mi hermano, hace ya como 15 o 20 años en Europa se comenzó a hacer eso, o más. En Europa hay lugares donde usted, alabado sea Dios, para comprar, usted tiene que poner la mano encima del mostrador para poder pagar, porque las personas tienen un chip, por si usted no lo sabía, y eso hace más de 20 años que eso existe en Cali. Y hay mucha gente que se aprovecha de eso para crear confusión, hermano, porque hay muchos por ahí enseñando que la marca de la bestia ya está moviéndose sobre la faz de la tierra. Pero mire, mi hermano, la Biblia es clara en cuanto a eso. La marca de la bestia de la que habla la Biblia no puede estar en acción en este momento, porque todavía la iglesia está aquí en la tierra. Quien va a poner esa marca va a ser el anticristo, y el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia no sea quitada de este mundo. O sea, hay gente dentro de la misma iglesia, alabado sea Dios, que está confundida porque no se mete en la escritura, no estudia la palabra, y cualquier comentario, cualquier rumor que oye lo creen y se asustan, andan asustados, confundidos. No, mi hermano, no. Todo lo que la Biblia dice que va a acontecer o que aconteció en el pasado ya aconteció. Lo que está aconteciendo en el presente conforme a lo bíblico. Ahora, lo del futuro, todavía eso no ha acontecido. Y una de las cosas que van a acontecer en el futuro es que para comprar, para poder viajar, para poder hacer muchas cosas, la persona tiene que ser marcada. Pero no por cualquier hombre, sino por el anticristo. Digo esto y no es el mensaje de hoy, porque, hermano, nosotros como iglesia tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, pero también tenemos que tener cuidado de las cosas y de los rumores y de las cosas que se oyen tanto en la televisión como en el internet. Usted tiene que saber escudriñar y saber dónde usted se mete y que usted está escuchando. Yo siempre que escucho algo, voy a la escritura. Y la escritura me va a decir a mí si es verdad o no es verdad, o si es una media verdad, o si la gente está manipulando la escritura para engañar y confundir a los demás. Hay que tener cuidado, hermano. Vamos a la palabra del Señor. En esta tarde
El Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre un tema del cual yo he hablado varias veces. Y créame, es un tema que es de mucha importancia para la iglesia. Y yo diría que casi nunca se habla de esto. Casi nunca se enseña sobre esto. Y la iglesia debe saber y entender lo peligroso que es esto. Porque casi siempre que se habla de pecado o de acciones que están en contra de la santidad, casi siempre se tocan temas o se hablan de temas que la Biblia los menciona y los tiene como pecado, como por ejemplo el robo, el adulterio, la fornicación. Son pecados que Dios aborrece. Pero mire, hermano, hay un pecado que casi nunca se habla de él y es uno de los más que abunda dentro del pueblo de Dios. Qué bien. Hoy vamos a hablar de la murmuración y del chisme. Y lo peligroso que es, hermano, para la vida espiritual y para la relación con Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Números. Y en el capítulo 12 de Números vamos a leer varios versos bíblicos, comenzando desde el versículo 1. Esto es tan peligroso, hermano, que muchas veces lo dejamos pasar por alto y está causando un problema bien grande dentro de la iglesia. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Números capítulo 12. Amén. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer cusita? Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová y no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Escuche bien, acentúe eso. Y lo oyó Jehová. Alabado sea Dios. En esta tarde vamos a hablar bajo el tema, escuchen bien, el chisme y la murmuración son dos armas que Satanás utiliza para dividir la iglesia. El chisme y la murmuración, dos armas que Satanás utiliza para dividir la iglesia. Aleluya. Antes de comenzar y entrar de lleno en la palabra, quisiera hablar un poco de lo que significa la palabra murmuración. Porque muchas veces escuchamos que mencionan esa palabra, pero realmente no sabemos muy bien el significado de ella. Y cuando comenzamos a penetrar, a profundizar en el significado de esta palabra, nos vamos a dar cuenta de lo peligroso que es y de lo dañino que es para la vida espiritual. Escuchen bien, la palabra murmuración, primero que nada, significa comentario que se hace de una persona que no está presente. Que bien, sea bueno o sea malo. Comentario que se hace de una persona que no está presente. Sea bueno o sea malo. Lo próximo que vemos en cuanto a la murmuración
que enseña la Biblia es hablar entre dientes. Yo no sé si usted se ha dado cuenta y ha visto muchas personas que usted lo oye. Aunque usted no sabe lo que dice, pero esa persona está murmurando. Esa persona se está quejando de algo o de alguien. Qué bien. También murmuración significa manifestación, queja o disgusto por algo o por alguien. O sea que la murmuración manifiesta la queja de una persona que está disgustada por algo o por alguien. Ah, pero ese tipo me tiene mal. Eso es una queja. Ahora, también murmuración significa conversar con prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Yo, pero pastor, usted dijo que iba a hablar de la murmuración y el chisme. Fíjese, hermano, la murmuración y el chisme son dos cosas. Son dos cosas iguales, pero con diferentes nombres. Sí. O sea, mi hermano, que la murmuración son comentarios que se hacen de alguien cuando ese alguien no está presente. O hablar entre dientes. O cuando alguien se manifiesta una queja o disgusto por algo o por alguien. Ahora, me llama la atención, pensando en este tema, algo que dijo Hemingway en una ocasión, y casi siempre esa expresión que él dijo se encuentra muchas veces en las páginas sociales, hablando en cuanto a este tema. Y es que Hemingway dijo que se necesitan 2 años para poder hablar, pero también se necesitan 70 años para aprender a callar. Eso lo dijo Hemingway. Y eso, y fíjese, hermano, yo meditando en eso es una realidad. El ser humano desarrolla su lenguaje en los primeros 5 años de su vida. Cuando usted ve a un niño que ya tiene 5 años, 6 años, y no es muy hábil para hablar, examínelo. Porque se supone que un niño ya a los 4 o 5 años se exprese con libertad, aunque no tenga tan desarrollados el idioma, pero un niño de 5 años ya debe hablar con fluidez. El problema no está en los años que usted va a tardarse en aprender a hablar, sino en los años que usted y yo nos vamos a tardar en aprender a callar. Y fíjese, hermano, usted tal vez le da la risa a esto, pero mi hermano, hay personas que no saben callar. Hay personas que hasta dormido hablan. Mira, hermano, yo tengo una hermana que ella habla dormida, hermano. Yo no sé si usted ha visto o ha escuchado personas que hablan dormido. Se levantan durmiendo. Pero mira, hermano, yo los he escuchado y hablan cosas que supuestamente son secretos que ellos tienen, pero cuando duermen todo el mundo lo sabe. Eso es peligroso, hermano. Fíjese, hermano, este pasaje que acabamos de leer nos presenta un cuadro donde 2 hermanos, María y Aarón, o Marta y Aarón, comenzaron a murmurar de Moisés, que era el líder que Dios había separado y escogido, ¿para qué? Para guiar a Israel, para libertar a Israel.
Y fíjense que Marta, Aarón y Moisés eran hermanos carnales. Pertenecían a la misma familia. Pertenecían al pueblo de Dios. Porque este mensaje es para el pueblo de Dios. Porque allá afuera eso es normal. Pero se supone que dentro del pueblo de Dios, se supone que la iglesia, dentro de la iglesia, estas cosas no ocurran. Este tipo de actitud no debe ocurrir. Marta y Aarón, dice el pasaje, que Marta y Aarón hablaron contra Moisés. Y dicen ellos que la queja de ellos, porque murmuración es una queja, era porque él se había casado con una mujer cusita. Cusita, cuando usted busca la escritura, Cus es lo que hoy se conoce como Etiopía. O sea, se había casado con una mujer prieta, negra. Pero realmente dentro de su corazón no era eso lo que ellos tenían. Ellos utilizaron eso como excusa para sacar de lo que tenían dentro de su corazón en contra de su hermano. El pasaje dice: Marta y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita. Pero en realidad ese no era el sentir de ellos. No era por eso que ellos tenían, se sentían mal contra su hermano. ¿Saben por qué estoy diciendo esto? Porque casi siempre, o la mayoría de las veces, que una persona murmura, o varias personas murmuran en contra de otra, o chismean en contra de otra, utilizan como excusa algunas cosas que esa persona posee, o tiene, o ha hecho para hablar mal de ella. Pero en realidad, no es eso lo que hay en el corazón de ellos. Pero ellos se hacen una pregunta, hermano. Y ahí es donde está lo que realmente ellos tenían en su corazón. Ellos se preguntan: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pero ellos, miren mi hermano, este es el problema de ellos. Que ellos, parece que se les olvidó que Dios lo escucha todo. Es más, ellos se olvidaron de que la palabra aún no sale de nuestros labios y ya Dios la sabe. O sea que Marta y Aarón, hermanos carnales de Moisés, miembros de la congregación de Israel, estaban llenos de celo, de envidia y de coraje contra su hermano. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que murmura, las personas que chismean, tienen en su corazón celos, coraje, envidia de las demás personas. Y eso los lleva a ellos a hablar mal de otros. Amén. A reunirse para hablar mal de otros. Para cuestionar la vida de otro, para cuestionar en muchas ocasiones el por qué Dios lo escogió a él y no me escogió a mí. Aleluya. Ahí está. Gloria. Amén. Sí. O sea que en ellos había celos. Y el celo era que Dios había escogido a Moisés, pero a ellos como que los tenía en un lado. Miren mi hermano, a veces los celos cegan. O enceguecen a las personas de tal manera que no ven que ellos también son parte
del plan de Dios. Amén. Así es. Amén. Ahora, las personas que andan en chismes y murmuración están llenas de celos, se escuche bien, y de envidia. Son características de las personas que chismean y murmuran de los demás. Fíjense, hermano, yo pensando y analizando sobre esto, me doy cuenta que la Biblia le da mucha importancia y, escuche bien, a la inclinación del hombre a pecar de palabras. Porque la murmuración y el chisme es un pecado, hermano. El hombre tiende a pecar de hechos, de pensamientos y de palabras. Pero hoy no vamos a hablar de hechos y pensamientos, sino del pecado de la lengua. Acuérdense que el tema de este mensaje es el chisme y la murmuración, dos armas que Satanás utiliza para dividir la iglesia. Digo que Satanás utiliza porque tanto el chisme como la murmuración muchas veces no son provocados por el mismo diablo, sino por el deseo del ser humano. Pero el enemigo se aprovecha de eso. Es una puerta abierta para que Satanás entre y cause división, contienda, celos dentro del pueblo de Dios. La iglesia de los Corintios es el ejemplo que usted y yo podemos encontrar en la escritura del por qué estaba dividida. Dentro de la iglesia de los Corintios había contiendas, había celos, había división, y eso era causado porque había chismes y murmuración. ¿Y cómo usted lo sabe? Bueno, porque cuando el apóstol envía la carta a la iglesia de los Corintios dice, bueno, yo noto que ustedes están divididos, o me han dicho que ustedes están divididos, y la causa de la división era, ¿sabe cuál era? Que dentro de la iglesia de los Corintios habían 4 iglesias. Unos decían que eran de Cefas, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo y otros decían que eran de Cristo. O sea, que eso denota que dentro de la iglesia habían grupos. Y esos grupos estaban uno en contra del otro. Lo que indica que había chismes y murmuraciones. Escucha bien, hermano. Los pecados de la lengua incluyen, escucha bien, número 1, las palabras ásperas y ofensivas, la mentira, la exageración, las enseñanzas de falsas doctrinas, la calumnia, el chisme, la vanagloria, la murmuración y cientos de palabras como esas, que son dañinas para la vida de la iglesia. Qué bien. Ahora, los creyentes maduros tienen el dominio sobre su lengua con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Se supone que un creyente que esté lleno del Espíritu Santo, cuando abra su boca no sea para chismear y murmurar, sino para hablar palabra de Dios, palabra que edifica. Amén. Porque el Espíritu Santo no es chismoso. El Espíritu Santo no es murmurador. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo dentro de ella, esa persona, dentro de su corazón, lo menos que hay es ese tipo de acción. Es más, tanto peca el que chismea y murmura como el que se sienta con ellos a escuchar. Como dicen por ahí, tan culpable es el que mata la vaca y el que se la come también. No, como que la agarra la pata.
Ahora, ¿cómo usted y yo podemos evitar caer en esta situación? Lo primero que enseña la Biblia en cuanto a eso está en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, y es que usted y yo debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque el chisme y la murmuración, antes de llegar a salir por los labios, llega a la mente. O sea que cuando, mire mi hermano, todos en momentos dados hemos experimentado ese tipo de pensamiento. Pero tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Cada vez que venga a su mente un pensamiento de hablar mal de alguien o de murmurar, repréndalo, hermano. Llévelo cautivo, amárrelo con cadena. La Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y si alguien se le acerca a usted para hablar mal de otro, o para hablar de alguien que no está presente, le dice: con mucho cariño te voy a decir que mi boca y mis oídos no se prestan para eso. Háblame de Cristo, háblame de cosas que edifiquen, no de cosas que destruyan. Mira, hermano, yo he tenido que callar mucha gente así. Y no voy a entrar en eso. Ahora, también podemos pedir ayuda a Dios para que Dios nos ayude a dominar la lengua. Mire lo que dice el Salmo 141, verso 3. Salmo 141, verso 3. Lo que dice David. Parece que David en momentos dados como que se inclinaba al chisme y a la murmuración. Que bien, mire, todos nosotros en momentos dados como que esa cosita como que quiere entrar. ¿Ah? En el mundo dicen que que a la gente le entretiene eso. Dice, mira lo que dice David: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y el 4 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosas malas. O sea que David entendía y sabía muy bien lo dañino, lo peligroso que es cuando uno no puede controlar su boca. Pero entendía muy bien también que de la única manera que él podía controlar su boca era que Dios pusiera su mano. Y le dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová. O sea, en otras palabras, Padre, si tienes que darme una bofetada para que me calle, dámela. Si tiene que permitir quedarme mudo un rato para que yo no hable cosas que no agradan, déjame mudo un rato. Y dice: guarda la puerta de mis labios. Mira, hermano, hay que pedirle ayuda a Dios para no caer en esto, hermano. Amén. Esto es peor que un vicio de droga. ¿Saben por qué yo digo esto, hermano? Todo ser humano está inclinado a esto. Todo ser humano. Mire, hermano, es lamentable. Porque en los 30 y pico años que yo llevo en el Evangelio, yo he visto muchas cosas en el Evangelio, hermano. Dicen por ahí que los años en el Evangelio no salvan. Pero ¿sabe qué? No salvan, pero te ayudan a tener cuidado. Claro.
te ayudan a adquirir experiencia, a cuidarte, Así es. a no caer en las garras de mucha gente. Mire, porque no todo el que está en el pueblo de Dios anda bien. Amén. Mira, hermano, yo llegué a ver cosas, reuniones de líderes, que se hablaba de todo menos de la palabra de Dios. Hasta discusiones, murmuraciones, y, hablando mal de otros pastores. Hermano, estas cosas pasan. No estamos en el cielo. Por eso es que esto es peligroso. Y lo triste es que lo hacen a puerta cerrada pensando que Dios no va a escuchar. El mismo Dios que escuchó a Marta y a Aarón, ese mismo Dios escucha hoy también. Amén. Ahí está. Así es. Es el mismo Dios, Él no cambia. Él no se ha quedado sordo por vejez, porque Él no envejece. Aleluya. Así es. Cristo vive. Él es inmutable. Si Él escuchó a Marta y a Aarón, hoy también va a escuchar. Ahora mismo Él está escuchando lo que estamos hablando aquí. Amén. Y yo creo que se siente contento de que hablemos de esto. Porque si algo le está haciendo daño al pueblo de Dios en este tiempo, no es el adulterio. Y eso es pecado. No es otro tipo de pecado, sino el chisme y la murmuración. Porque, mira, hermano, mucha gente piensa que esto no es malo, que esto no es pecado, pero es pecado. Y es un pecado que Dios aborrece, que Dios abomina. Amén. Porque desde el principio, usted mire mi hermano, la Biblia habla mucho de esto, desde Génesis y Apocalipsis. En Levítico hay un pasaje, no me acuerdo si está por ahí, por el capítulo 20 o 21, que dice que Dios no quiere chismosos en su pueblo. O sea que desde el principio Dios está advirtiendo del peligro de esto. Lo que esto acarrea, las consecuencias que esto acarrea. Qué bien, hermano. Mire lo que dice Proverbios 10:14. Mire, mi hermano, en Proverbios, yo creo que este es uno de los temas que más abunda. Hay más de 60 versículos que hablan sobre esto. En Proverbios, nada más. Proverbios 10:14, mire lo que dice. Sí, Proverbios 10:14 y verso 19. Mire lo que dice. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Sabe qué? Dios ve al chismoso y al que murmura como un necio. Y el verso 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y Proverbios 18:7 dice, mire lo que dice. Hermano, los quiero llevar a la Biblia porque, hermano, quiero que entiendan que la Biblia, que la palabra de Dios, que Dios en su palabra detesta esto. Advierte a su pueblo que tenga cuidado de caer en esto. Proverbios 18:7, mire lo que dice. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Mire, mi hermano, el problema del chisme o de las personas que están envueltas en chisme y en murmuraciones, ellos acarrean las consecuencias, hermano, y son terribles. Hay personas que se la pasan enfermas todo el tiempo, con dolencias, con situaciones en el cuerpo, y cuando van al doctor, el doctor le dice: pero tú no tienes nada. ¿Y sabe qué?
que no saben controlar su lengua. Mira hermano, hay una gran relación entre lo que hablamos y lo que sentimos y lo que experimentamos en nuestro cuerpo. Porque mira lo que dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí. El verso 7 del capítulo 18. Y sus labios son lazos para su alma. Todo tiene su consecuencia, hermano. Yo no sé si usted se da cuenta que cuando usted habla cosas que edifican, usted se siente bien. Amén. Su cuerpo se siente bien, se siente libre. Pero cuando hablamos cosas que no debemos hablar, comenzamos a experimentar lo contrario. ¿Por qué yo me siento mal? ¿Qué me está pasando? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué está causando que yo me sienta mal? Que mi cuerpo esté sintiendo cosas que son contrarias. Ahora, una de las cosas que nos ayuda cuando somos prudentes es, escuche bien, porque usted y yo debemos buscar la prudencia, hermano, ser prudente. Dios desea, una de las cosas que pone el Espíritu Santo en la vida de un creyente es que lo lleva a ser prudente, a vivir con prudencia, a actuar con prudencia, a moverse con prudencia. Amén, así es. Mucha gente confunde la prudencia con miedo. O con que la persona es tonta. Así es. Pero no es así. Cuando la persona es prudente, sabe qué hace. Escuche bien. Sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. También sabe cuándo debe separarse de alguien que está hablando cosas que no debe hablar. Mira, hermano, yo he tenido que alejarme de personas por esto. Lo siento mucho. Pero te amo. Podemos tener una amistad. Pero la lengua tuya llega de aquí al Bronx. Así que ten cuidado. Y yo no me voy a envolver en esto. Aleluya. Mire, se entretiene. Es verdad que se entretiene, hermano. Entretiene tanto que la persona se queda boba. Y es verdad. Yo no lo sabía. Pero yo creía que no era así. No, yo no puedo creer eso. Y sin querer queriendo estamos participando de ese pecado. Amén. Así es. Ay, santo. Es más, espérate, no, muchacho. Cuéntame más. ¿Y dónde fue? Las mujeres son más. Aleluya. Mire lo que dice Proverbios 17, 27. Ay, yo hay hombres que parecen mujeres, mi hijo. Proverbios 17, 27. Mira, mi hermano, antes de entrar al versículo. Esto es tan peligroso que hasta en la televisión se ve. Uno de los programas que más audiencia tienen son los programas de chismes. Hasta la Biblia del chisme. Wow. Miren lo que dice Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras, o sea, el que ahorra sus palabras, no dinero. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Amén. De espíritu prudente es el hombre entendido. O sea que la persona prudente, la persona entendida, sabe cuándo debe hablar y sabe cuándo debe callar, pero también sabe a quién escuchar y a quién no escuchar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
Eso es así. Mira, hermano, los oídos del creyente deben estar habituados a la voz del Espíritu. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy. Amén. El Señor Jesucristo repitió esto muchas veces en Apocalipsis. El apóstol Pablo también. ¿Sabes qué quiere decir ese verso? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que quiere enseñar y decir eso es que usted y yo debemos prestar más atención a la voz del Espíritu que a la voz del vecino, que a la voz del compañero de trabajo, que a la voz del compañero de iglesia. Así es. Ay, santo. Gloria al Cordero Santo. Gracias, Señor, por hablarnos. Mire, mi hermano, yo he visto profecía, y no estoy exagerando, que están basadas en chismes y en murmuraciones. Mire, mi hermano, Marta era profetisa, pero se dejó llevar por las emociones y no terminó profetizando, sino murmurando. María. Marta y María son el mismo nombre. Algunas Biblias traducen María, otras Marta. Son las traducciones, o sea que se supone que en la boca de un profeta, en la boca de un predicador, en la boca de un creyente, no salga este tipo de palabras. No esté habituado a ese tipo de conducta, porque esto es una conducta que no viene de Dios. Aleluya. Ay, santo, bendito Dios. Yo no me imagino allá a Dios sentado con los ángeles chismeando, hablando mal de, mire mi hermano, mire, escuchen bien. Tal vez usted no lo va, se va a sentir como sorprendido, pero usted nunca va a encontrar a Dios hablando mal del diablo, y chismeando contra el diablo. Ahora, si al diablo sí usted lo va a escuchar, chismeando y hablando mal de Dios y murmurando. Amén. Porque desde el principio él ha hecho eso. Sí. Con que Dios te dijo. Mire, el príncipe de la murmuración es el diablo, hermano. Con que Dios te dijo que no ibas a morir. O sea, envolvió a Eva en el chisme, hermano. El chisme tiene, uno de los propósitos del chisme es causar confusión y causar, alabado sea Dios, que la persona dude de otra. Así es. Ay, santo, bendito Dios, amén. Aleluya, ay, santo. ¿Sabe qué? Que a causa de la tendencia a pecar de la lengua, la Biblia exhorta claramente que todo hombre o creyente sea pronto para oír y tardo para hablar. Y tardo para airarse. Eso está en Santiago 1:19. Debemos inclinar nuestro oído a escuchar. Miren, mi hermano, Dios sabe lo que hace. Dios te dio dos ojos, dos oídos y una boca. Imagínate si te da dos bocas y un oído. ¿Qué problema? Es con todo y eso y con una sola boca. Mire, mi hermano, imagínese el hombre con dos bocas. Me imagino que hay una discusión todo el tiempo. Uno dice, cállate. No, cállate tú. Toda gracia, pero mi hermano, esto es una realidad. Amén. Así es. Dios sabe lo que hace. Dos oídos para escuchar bien, dos ojos para ver bien y una boca para hablar menos. Amén. Bueno, así es. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre los pecados de la lengua? Escuche bien. La Biblia está llena de advertencias contra los pecados de la lengua. El libro de los Proverbios tiene unas 70 amonestaciones, escuchen bien, contra este tipo de pecado. Solo en el libro de los Proverbios
Pero eso no se queda ahí. Jesús advirtió que daremos cuenta a Dios de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios. Eso está en Mateo 12:36. O sea que Jesús entendía lo peligroso que es esto, hermano. Si usted va y lee el pasaje completo, mire lo que dice Mateo 12:36. Vamos a Mateo 12:36 para que usted vea lo que dice el Señor. Porque esto fue el Señor que lo habló. No fue Pedro, no fue Juan, no, fue el mismo Señor. Mateo 12:36. Mira lo que dice. Pero vamos a leer el 35 para que entendamos. Es más, del 34 en adelante. Mire lo que dice el Señor. Generación de víboras. Oye, no hay palabra más tanto Juan el Bautista como Jesús. Esa era una de las palabras favoritas de ellos. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, en otras palabras, lo que abunda en tu corazón, eso es lo que va a salir por tus labios. Por eso le pregunta y le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Y el verso 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y el 36, ahí está la advertencia. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, que los chismosos, los murmuradores, los mentirosos van a ser enjuiciados por sus propias palabras. Y mire lo que dice, sigue diciendo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tened cuidado, hermano. Porque en el día del juicio todo eso está grabado allá arriba. La FBI se queda corta grabando a los delincuentes por ahí. A la FBI se le escapan algunas cosas, pero a Dios no. Cuando los delincuentes se dan cuenta que la FBI le tiene transmisores puestos, dice, espérate, vamos a buscar. Y cuando los quitan, pero allá arriba no hay quien los quite, hermano. Pues hermano, ten en mente el tema de este mensaje. El chisme y la murmuración, dos armas que Satanás utiliza para dividir la iglesia. Escuche bien. Ahora, Santiago 3, escuche bien, habla de los aspectos pecaminosos de la lengua. Y Efesios 4:29 también enseña, escuche bien, que debemos evitar las palabras corrompidas. Cuando la Biblia habla en Efesios que no salga de nuestros labios palabras corrompidas, no necesariamente se está refiriendo a hablar malo, maldición o peste, como dicen por ahí. También está tocando este tipo de temas. La murmuración, las contiendas, el chisme. La Biblia las conceptúa palabras corrompidas. Escuchen bien. Ahora, cuando estemos tentados a decir algún chisme, debemos preguntarnos, escuchen bien, ¿lo que voy a decir va a edificar o va a destruir a esa persona? Miren, mi hermano, hay comentarios. Hay personas que están presas por palabras, por comentarios de mentira, por falsos testimonios, por difamación.
porque han dicho cosas que no son verdad de esa persona, porque le quieren hacer daño. Ay, santo, amén, así es. Aleluya, ay, Dios mío. Gloria al Señor. Qué bien. Por eso nos debemos preguntar cuando vamos a decir algún chisme o a murmurar de alguien, ¿esto va a edificar o a destruir a esta persona? ¿Qué daño le puede hacer? Ahora, otro pecado relacionado con el chisme es la calumnia. ¿Qué consiste? Escuche bien, que consiste en declarar algo falso de una persona con el propósito de difamarla o dañar su reputación. Y usted dirá, pero eso pasará en el pueblo de Dios. Ay, ese es el pan de cada día en el pueblo de Dios, hermano. Gente dañando reputaciones. Así es. Amén. Así es. ¿Sabe por qué hay gente que no son felices, hermano? Que no se levantan aún, miren, aún dentro de la iglesia no se levantan, porque tienen una lengua que le llega de aquí a España, hermano. Porque cada vez que abren su boca no es para hablar palabras de Dios, sino para hablar mal de otro, para difamar a otro, para calumniar a otro, para destruir la reputación a otras personas. Por eso es que el chisme causa división, hermano. Escuche bien. Escuche bien. El propósito de difamar, dañar su reputación, o sea, el chisme y la murmuración son la causa, escuche bien, de las contiendas y las enemistades dentro de la iglesia. Lo repito, el chisme y la murmuración son las causas de las contiendas y enemistades dentro de la iglesia. Mire lo que dice Proverbios 16, 28, hermano. Vamos a ir rapidito, hermano, porque lo quiero cubrir hoy. Proverbios 16, 28. Mire lo que dice. Mire cómo el Proverbios ve a la persona chismosa y a la persona murmuradora. Dice, el hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea que el propósito del chisme es dividir, romper, destruir. Escuchen bien. Es imposible mantener una vida de intimidad con Dios y a la vez, escuchen bien, andando en chismes y murmuraciones. Es imposible que usted tenga comunión íntima con Dios, que yo tenga comunión íntima con Dios, si estoy todo el tiempo hablando mal de otros, difamando a otros, haciéndole daño a otros. Y usted dirá, pero ¿qué habla lengua? Bueno, hay gente que habla lengua. Sí, eso es verdad. Pero las lenguas no son señales que están bien delante de Dios. O que son espirituales. Porque hay mucha gente que habla lenguas espirituales. Pero hoy en día se habla mucho la lengua. Ese tipo de lengua se habla mucho. El chisme y la murmuración. Esas son lenguas que se abundan dentro de la iglesia. Ahora, escuche bien. La persona que se la pasa en chisme y murmuración no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios, hermano. Mire, vamos a volver a número 12. Mire lo que Dios le pregunta a Aarón y a Marta. La persona que se la pasa en chisme y murmuración no tiene temor de Dios. Mire lo que dice en Números 12:8. Escuchen bien.
número 12:8. Miren lo que le dice Dios a ellos. Cara a cara hablaré con él, o sea, con Moisés, y claramente y no por figura. Y verás la apariencia de Jehová. Pero mire lo que le pregunta. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mire, mi hermano, Marta y Aarón conocían a Dios. Es más, Aarón era el sumo sacerdote. No era cualquiera persona del pueblo. Era uno de los líderes que Dios había llamado, preparado y escogido. Su hermana Marta era profetisa. O sea que esto llega, no solamente se queda aquí en la base, sino que se trepa en el puente también. Allá es más peligroso que aquí. Mira, hermano, el peligro de esto es que ahí, mira, hermano, yo no estoy exagerando ni estoy mintiendo, pero yo he escuchado predicadores chismeando y murmurando aquí. No aquí literalmente, sino desde el púlpito. Esto es peligroso, hermano. Porque el púlpito no es para esto. El púlpito es para hablar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Si usted tiene algo contra alguien, si le quiere decir algo a alguien, llámelo y sienten solo allá, sienten solo. Pero usar el púlpito para tirarle a otro, para difamar a otro, para hablar mal de otro, mire, mi hermano, esa gente está en peligro. Por más eminencia que tengan, por más posición que tengan, por más conocimiento que tengan, si no se arrepienten, se van a perder. Mira lo que le pasó a Marta y Aarón. Y Dios le pregunta, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mira, mi hermano, si hay algo que despierta la ira de Jehová, es la murmuración. Porque luego que él le pregunta a Marta y Aarón que si, ¿por qué no tuvieron temor? Dice el 9 que entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Dios es Dios de amor, hermano. Amén. Pero hay cosas que lo airan. Y una de ellas es eso. Que la gente lo ve sencillo, como algo normal. Pero esto despierta la ira de Dios, hermano. Yo prediqué un mensaje hace unos 5 años atrás que el tema era las consecuencias de la murmuración. Y cuando usted va a la Biblia, hermano, hay muchas consecuencias negativas, destructivas, nefastas que sufre el que está en contienda, el que está en chisme y el que está en murmuración. Escuche bien. Ahora, escuche bien. Tanto el chisme y la murmuración tienen el propósito de poner en duda la reputación y la autoridad de las personas o de los líderes. Marta y Aarón no temieron a Dios ni respetaron la palabra de Dios por medio de Moisés. Miren, mi hermano, Moisés era el portavoz de Dios en el pueblo de Israel. Pero ellos no temieron eso. Ellos vieron a Moisés como que era cualquier persona. Como que él no hablaba de parte de Dios. Yo no entiendo cómo ellos cayeron en esto, mis hermanos, porque esa gente vieron cosas terribles que Dios hizo. Lo que nos enseña a nosotros que no podemos descuidarnos, hermano. Qué bien. Fíjese, hermano. Murmurar, escucha bien, es una de las almas más peligrosas
utilizada por el enemigo para dividir al pueblo de Dios. La Biblia dice en Santiago 3 que la lengua es un mundo de maldad capaz de contaminar todo el cuerpo. Y cuando habla de contaminar todo el cuerpo, no simplemente se está refiriendo a este cuerpo, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Se llega como pólvora. Dos personas se sientan a chismear en una iglesia y esté más que seguro que como a la media hora, a la hora o a los días, la iglesia completa va a estar más pendiente al chisme que a lo que se predica. Qué bien. Y la lengua, escuche bien, o sea, el chisme y la murmuración fue una de las causas por las cuales el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Mire, léase Números para que usted vea que una de las causas por las cuales Dios no permitió que esta gente entrara a la tierra prometida era porque se la pasaban murmurando, contendiendo contra Moisés, inventando cosas que no eran verdad. Pregúntale lo que le pasó a los hijos de Coré por murmurar. ¿Sabe cómo ellos querían hacerle daño a Moisés? Se fueron por el barrio a hablar mal de Moisés. Eso es mentira, Dios no lo llamó nada. Eso es un farsante. Así se ganaron los 250 personas que se los tragó la tierra. Búsquelo en la Biblia. Las consecuencias de esto, hermanos, son terribles. Qué bien. Hay otra pregunta. ¿Es usted o yo una persona chismosa o murmuradora? ¿Se puede usted también? Acá en el teléfono. Es por esta razón que Dios advierte que no andemos en chisme entre el pueblo. Eso está en Proverbios 19:16. Digo en Levítico 19:16. Ahora, Dios aborrece, escuche bien, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre sus hermanos. Proverbios 6. Qué bien. Ahora, vamos a concluir con esto, hermano. La murmuración es un pecado grave que socava la unidad de la iglesia, hermano. En una iglesia donde hay murmuración, escuche bien, lo primero que ocurre es que el Espíritu Santo dice, me voy. No puedo prevalecer ni permanecer aquí. Amén. Porque donde hay contienda, donde hay chisme, donde hay murmuración, donde hay división, no está Dios. ¿Qué bien? Como iglesia, tenemos la responsabilidad de detener el chisme y la murmuración. Mire, mi hermano, si usted algún día se da cuenta de que hay alguien dentro del pueblo haciendo esto, participando de esto, párese de frente. Con toda la autoridad que usted tiene. Porque a mí me parece que alguien que tenga el Espíritu Santo en todo su ser tiene autoridad para eso. Amén. Aleluya, gracias, Padre. Amén. Dije que se le pare de frente y lo amoneste y lo detenga, no que se siente a escucharlo. Gloria a Dios. Y mi hermano, estamos aplicando esto. Sí, Señor, hay que aplicar. ¿Ah? Amén. Porque el propósito de esto es aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Tener cuidado, Amén. andar con cuidado. Así
Porque esto es como un cáncer que está regado por toda la iglesia, hermano. Aleluya, Santo. Porque este mensaje es para usted y para mí. Es para la iglesia. Amén. Qué bien. Debemos ser ejemplo de amor, Amén. de unidad, de compasión, Amén. no instrumentos de Satanás. Porque Satanás es quien es el que siembra en nuestros corazones lo que no es de Dios. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice en Romanos que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros miembros. Y la lengua es un miembro. Le llaman la sin hueso. Mire, mi hermano, de los miembros más peligrosos que tiene el cuerpo humano es este. Pequeño, sin hueso, parece inofensivo, pero es peligroso, hermano. Mira, mi hermano, Dios te dio una boca y una lengua. Imagínate si te da dos bocas y dos lenguas. Ay, Dios. Dios sabe lo que hace, hermano. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Amén. Porque de la única manera que no vamos a caer en esto es pidiendo la ayuda a Dios. Que nos ayude, hermano. Pidiéndole al Espíritu Santo que controle esto que se llama lengua. Llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. A la obediencia a Cristo, hermano. Mire lo que dice, y con esto termino, Lucas 6:45. Mire lo que dice, lo que le dijo el Señor a la iglesia, pero se lo dice hoy a la iglesia moderna. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dependiendo de lo que abunda en nuestros corazones, eso es lo que va a salir por nuestros labios. Yo no entiendo cómo hay personas que están en la iglesia, hablan lengua, brincan, saltan, y cuando salen para afuera cambian el idioma. ¿Saben por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para poder erradicar este mal, este cáncer, llénese de esto, llene su corazón de esto, hermano. Llene su corazón de la palabra de Dios. Amén. Cada vez que un pensamiento que nos quiera llevar a hablar mal de alguien, a murmurar de alguien, llévelo cautivo, hermano, a la obediencia a Cristo Jesús. Combátalo, hermano. No permita que eso comience a correr por todo su ser, hermano, y llegue el momento dado que salga por sus labios, porque una vez que salga de sus labios, ya el mal está hecho. Así que, mis hermanos, en esta noche, no permitamos que Satanás utilice la murmuración y el chisme para dividir la iglesia, para traer contienda, celos a la iglesia, hermano, para dañarle la reputación a otro. Porque ese es el propósito del chisme, hermano, dañar reputaciones. Amén. Manchar el testimonio de muchas personas, hermanos.
Y lo triste de esto es que a veces estas cosas no se queden aquí adentro, sino que muchas veces se corre por allá afuera, hermano. Y se entera todo el mundo allá afuera los problemas de la iglesia. Así es. Wow, así es. Por eso es que mucha gente no se convierte a veces. Toman como excusa, no, pero si ellos están más mal que nosotros. Y no quieren Pero es por lo que ellos escuchan, hermano. Así es. Por las cosas que y no las escuchan de impíos, las escuchan de personas que hablan lengua, brincan y saltan. David, una de las cosas que dijo era que él tenía cuidado de no hablar cosas delante de los impíos. Él se cuidaba de eso. O sea que, mi hermano, Dios desea que en nuestra boca se utilice para predicar la palabra, para exaltarlo a Él, Amén. no para hacer daño, Amén. Amén. no para difamar, no para dañarle la reputación a otras personas. Amén. Así es. Eso es lo que Dios desea. Dios nos llamó a edificar, Amén. no a dividir, no a destruir. Así que Dios me les bendiga en esta noche y espero que esta palabra se ancle en nuestros corazones y la recordemos minuto a minuto, hora a hora, día a día, hasta soñando. Que Amén. Dios me les bendiga.